Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal donde protegemos con criterio. El tópico que voy a desarrollar para ustedes en la tarde de hoy lo voy a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Puede un piloto militar ser condenado por conspiración sin haber disparado un solo misil? El 24 de febrero del año 1996, dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate fueron derribados por aviones de combate cubanos sobre el estrecho de la Florida. 4 personas murieron. Durante décadas, el debate se concentró en quién dio la orden y quién disparó los misiles. Sin embargo, hoy, casi 30 años después, una nueva acusación federal presentada por los Estados Unidos ha abierto una pregunta completamente diferente. Una pregunta que, de acuerdo a mi opinión, podría redefinir la manera en la cual entendemos la responsabilidad penal en operaciones militares. Uno de los acusados es el piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Lo interesante en esta acusación es que Luis Raúl González Pardo Rodríguez no ha sido señalado públicamente como el piloto que disparó los misiles que destruyeron las aeronaves. Entonces, aquí es probable que surja una pregunta inevitable para muchos de ustedes. ¿Cómo puede una persona enfrentar cargos por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y destruir aeronaves civiles si no fue realmente quien ejecutó el acto material? El hombre en el centro de la vorágine, el hombre en el centro de la tormenta, como ya dije anteriormente, se llama Luis Raúl González Pardo Rodríguez, es piloto de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba. Luis Raúl González Pardo Rodríguez es una figura que pudiéramos decir que ha cobrado una gran relevancia recientemente porque aparece como uno de los acusados en la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de aquí de los Estados Unidos relacionada con el derribo de las avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate el 24 de febrero del año 1996. ¿Quién es Luis Raúl González Pardo Rodríguez? Según los documentos federales estadounidenses, Luis Raúl González Pardo Rodríguez tiene aproximadamente 65 años. Es un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, las FARC. Sirvió como piloto militar cubano durante décadas, aproximadamente entre los años 1980 y el año 2009. ¿Cuál habría sido su papel en el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero del año 1996? La acusación presentada en mayo de este año, 2026, lo incluye entre los presuntos participantes de la operación que culminó con el derribo de 2 aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, en la cual murieron Carlos Costas, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Las autoridades estadounidenses sostienen que formó parte de la conspiración, las autoridades estadounidenses sostienen que Luis Raúl González Pardo Rodríguez formó parte de la conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destruir las aeronaves civiles. Sin embargo, y a diferencia de Raúl Castro, a diferencia del expresidente cubano Raúl Castro y del piloto Lorenzo Alberto Pérez Pérez, no aparece señalado como quien disparó los misiles que impactaron directamente las avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. ¿Dónde vivía Luis Raúl González Pardo Rodríguez? ¿Vivía en los Estados Unidos? Sí. Uno de los aspectos más sorprendentes del caso es que Luis Raúl González Pardo Rodríguez logró establecerse en los Estados Unidos
y residía en la Florida, residía en el estado de la Florida. La investigación federal comenzó inicialmente por un presunto fraude migratorio. Los fiscales alegaron que Luis Raúl González Pardo Rodríguez mintió cuando realizó los trámites migratorios, afirmando que no había recibido entrenamiento militar ni había pertenecido a ninguna organización armada durante su vida en Cuba. En esta acusación, Luis Raúl González Pardo Rodríguez fue condenado, sí, en el año 2026. En este año, Raúl González Pardo Rodríguez fue sentenciado en Jacksonville, Florida, por realizar declaraciones falsas en documentos federales. Posteriormente, Luis Raúl González Pardo Rodríguez quedó bajo custodia federal para enfrentar los nuevos cargos relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos Rescate el 24 de febrero del año 1996. Yo les voy a hacer una pregunta que también es posible que se la hayan hecho muchos de ustedes. ¿Por qué es tan importante su situación? Muy sencillo, porque actualmente Luis Raúl González Pardo Rodríguez es el único de los acusados que se encuentra físicamente bajo custodia de los Estados Unidos. Mientras que el expresidente cubano Raúl Castro y los demás acusados permanecen en Cuba, González Pardo Rodríguez ya está en territorio estadounidense y a disposición de las autoridades federales. Eso significa que Luis Raúl González Pardo Rodríguez podría convertirse en una pieza clave para la fiscalía si el gobierno estadounidense decide avanzar agresivamente en la investigación de la cadena de mando que condujo el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero del año 1996. Desde el punto de vista investigativo, desde mi punto de vista como investigador, yo considero que es el acusado con un mayor valor procesal porque es el único sobre el cual los tribunales estadounidenses en estos momentos tienen un control directo. Desde una perspectiva de inteligencia e investigación, desde mi propia perspectiva de inteligencia e investigación, lo más interesante no es solamente quién es Luis Raúl González Pardo Rodríguez, sino qué sabía, qué órdenes recibió y qué participación, qué nivel de participación tuvo realmente dentro de la operación aérea del 24 de febrero del año 1996. La gran pregunta, en mi opinión, la gran pregunta para los investigadores será determinar si Luis Raúl González Pardo Rodríguez participó directamente en la planificación, participó en la ejecución operacional, tenía conocimiento previo de que iba a destruir aeronaves civiles y como número 4 puede aportar evidencia sobre quién eliminó, sobre quién emitió las órdenes finales. Es precisamente por esto que su presencia bajo custodia estadounidense podría tener una mayor importancia. O sea, desde mi punto de vista, yo considero que es precisamente por esto que yo acabo de explicarle, que su presencia bajo custodia estadounidense podría tener más importancia estratégica que la propia acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, quien actualmente permanece fuera del alcance de la justicia de los Estados Unidos. Como investigador, probablemente yo les digo que resulta especialmente interesante revisar lo que es la acusación federal completa presentada este año 2026, porque allí se detalla lo que es la estructura de mando, los nombres de todos los acusados y la historia de la conspiración presentada por el Departamento de Justicia. Este documento ofrece una visión bastante clara, pudiera decirlo así, ofrece una visión bastante clara
de cómo los fiscales estadounidenses reconstruyeron la operación casi 30 años después de los hechos. Ayer precisamente yo conversaba con un investigador, con un colega amigo mío, que al igual que yo se dedica a analizar este tipo de eventos, y él me comentaba, Lino, están acusando a González Pardo Rodríguez de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destruir aeronaves civiles. Y él me decía, yo realmente no entiendo cómo puede ser acusado de conspiración cuando Pardo Rodríguez no aparece señalado como quien disparó los misiles que impactaron directamente los aviones, o sea, impactaron directamente las aeronaves. Y además, el Lino lo están acusando de conspiración. Realmente él tiene una postura correcta en hacer este tipo de comentarios, en hacer este tipo de preguntas, por lo siguiente. Una conspiración es un acuerdo secreto entre dos o más personas con el objetivo de cometer un delito, derrocar a una autoridad o perjudicar a un tercero. Pardo, el exmilitar cubano, el expiloto militar cubano, Pardo Rodríguez, era militar y cumplía órdenes. Esta observación de este colega sobre el encauzamiento de González Pardo Rodríguez saca precisamente a relucir uno de los aspectos más complejos, pudiera decir así, del derecho penal federal estadounidense. La diferencia entre ejecutar un acto y participar en una conspiración para cometerlo. Desde un punto de vista jurídico, el gobierno de los Estados Unidos, yo considero que no necesita demostrar que una persona disparó el misil para poder acusarlo de conspiración. Es mi opinión que la teoría legal de la conspiración es una realidad, no es mi opinión, es una realidad que la teoría legal de la conspiración aquí en los Estados Unidos es extraordinariamente amplia. Si los fiscales, en mi opinión personal, esta sí es mi opinión personal, si los fiscales logran demostrar, en primer lugar, que Luis Raúl González Pardo Rodríguez conocía el plan criminal, aceptó participar en él, realizó algún acto para facilitarlo, entonces puede ser considerado responsable de todo el resultado de la conspiración, incluso si Luis Raúl González Pardo Rodríguez nunca ejecutó personalmente el acto final. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bastante claro, bastante sencillo, que todos vamos a entender. En un robo a un banco, tenemos tres sujetos. Un sujeto conduce el vehículo, el otro sujeto vigila la puerta y el otro sujeto entra armado al banco y roba el banco. Aunque solo este tercer sujeto fue el que entró al banco y robó el banco a punta de arma de fuego, todos los que participaron pueden enfrentar cargos por el robo del banco. Y ahora bien, para proseguir, aquí aparece la cuestión que mi colega plantea. Puede ser, o sea, voy a hacer nuevamente alusión a la pregunta que mi colega planteaba. ¿Puede un militar ser acusado de conspiración simplemente por obedecer órdenes? En mi opinión, no necesariamente. Esta sería precisamente, y yo considero que esta sería precisamente una de las líneas de defensa más previsibles. La fiscalía tendría que demostrar algo más que una simple obediencia automática. Tendría que demostrar que sabía, o sea, la fiscalía tendría que demostrar que Luis Raúl González Pardo Rodríguez sabía cuál era el objetivo real de la operación, comprendía que el resultado probablemente implicaría la destrucción de aeronaves civiles y la muerte de personas y que participó voluntariamente en la misión. Si los fiscales no pueden probar esto, la acusación se vuelve mucho más difícil. Al menos esta es mi opinión personal y mi opinión profesional. Muchos me dicen
que la defensa pudiera alegar que Luis Raúl González Pardo Rodríguez obedecía órdenes. Desde mi punto de vista, hay un problema de este tipo de defensa. ¿Cuál es el problema de la defensa de obedecía órdenes? Esto es muy sencillo. La historia jurídica internacional muestra que esa línea de defensa tiene límites. Después de los juicios de Nuremberg, después de los juicios del proceso de Nuremberg contra los criminales nazis, contra los criminales de la Alemania fascista, se consolidó, el principio de que cumplía órdenes no elimina automáticamente lo que es la responsabilidad penal. Sin embargo, tampoco significa que todo subordinado sea automáticamente culpable. Los tribunales suelen analizar el rango de la persona, su capacidad de decisión, la información que tenía disponible, si podía comprender la legalidad de la orden, lo que probablemente, en mi opinión, intentarán demostrar los fiscales es lo siguiente. Si nosotros observamos la acusación desde una perspectiva investigativa, yo sospecho que el gobierno de los Estados Unidos intentará probar que algunos pilotos o participantes conocían previamente que existía una decisión política de derribar las aeronaves. Si pudieran demostrar, si el gobierno de los Estados Unidos pudiera demostrar reuniones previas, comunicaciones, órdenes específicas o preparación operacional orientada a destruir las aeronaves de Hermanos al Rescate, entonces yo considero, en mi opinión, que la acusación de conspiración adquiere mucha mayor fuerza. Por el contrario, yo también considero, es mi opinión personal y es mi opinión profesional, que si solo pudieran demostrar que Luis Raúl González Pardo Rodríguez era un piloto militar que recibió una orden operacional sin conocer el objetivo criminal, la acusación sería considerablemente más débil. ¿Qué es lo que a mí me parece interesante dentro de todo este contexto? Yo creo que muchas personas se están haciendo la pregunta equivocada en estos momentos. Yo considero que la pregunta clave no debe ser ¿disparó o no disparó el misil? La pregunta clave en estos momentos, la más importante desde mi punto de vista, ¿qué sabía Luis Raúl González Pardo Rodríguez antes de despegar? ¿Por qué yo les digo que esta es la pregunta más importante? Muy sencillo. Porque la conspiración se construye sobre el conocimiento y el acuerdo, no sobre quién apretó el gatillo. Por eso la Fiscalía parece estar, en mi opinión, yo considero que por eso la Fiscalía parece estar tan interesada en Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Si realmente Luis Raúl González Pardo Rodríguez ocupó una posición operacional relevante dentro de la misión, podría poseer información exacta, información fidedigna que pudiera ayudar a los fiscales del gobierno de los Estados Unidos con información como, por ejemplo, cómo se planificó la operación, quién emitió las órdenes, qué se comunicó a los pilotos antes del despegue, qué reglas de enfrentamiento existían ese día. Y aquí yo veo que en cierta manera nos vamos a encontrar con una ironía procesal importante. Si la Fiscalía no logra demostrar que Luis Raúl González Pardo Rodríguez conocía el plan criminal, la acusación de conspiración puede debilitarse. Pero si la Fiscalía logra demostrar que sí lo conocía, entonces su testimonio podría convertirse en una pieza. Su testimonio podría convertirse en una pieza fundamental para establecer responsabilidades mucho más arriba en la cadena de mando. Desde mi propia perspectiva analítica, una perspectiva estrictamente analítica, sin prejuzgar su culpabilidad,
el caso probablemente yo considero que no girará alrededor del misil que destruyó los aviones, sino alrededor de lo que Luis Raúl González Pardo Rodríguez sabía antes de que esos aviones fueran derribados. Esta es la cuestión que un jurado tendría que evaluar a partir de las pruebas que presente la Fiscalía y de la defensa que presente obviamente el acusado. Muchos me han preguntado, ¿existe alguna posibilidad real de que Luis Raúl González Pardo Rodríguez salga absuelto de los crímenes que se le imputan? Yo considero, obviamente, yo no soy abogado, yo no he visto, yo no tengo conocimiento de las pruebas que tiene la Fiscalía en sus manos en estos momentos. La respuesta que voy a dar a esta pregunta está basado en lo mucho o poco que yo conocimiento que yo tengo sobre el caso actual. Y mi respuesta es sí. Mi respuesta a la pregunta de si existe alguna posibilidad real de que Luis Raúl González Pardo Rodríguez pueda salir absuelto de los crímenes que se le imputan, yo considero que sí, que hay una posibilidad de que salga suelto. Existe una posibilidad real de absolución. De hecho, en cualquier caso penal federal en los Estados Unidos, la carga de la prueba recae completamente sobre la Fiscalía, y después de casi 30 años, de los hechos, los desafíos probatorios que tiene la Fiscalía, yo considero que son enormes. Sin embargo, la pregunta correcta también en este caso, yo considero que no es si la solución es posible, sino qué tan difícil será para la Fiscalía probar la conspiración más allá de una duda razonable. ¿Cuáles son los factores que yo considero que en mi opinión pudieran favorecer una absolución? En primer lugar, el tiempo, el paso del tiempo. Los hechos ocurrieron en el año 1996, 24 de febrero del año 1996. 30 años después, algunos testigos pueden haber fallecido, otros pueden tener recuerdos deteriorados, documentos pueden haberse perdido y registros operacionales pueden ser incompletos. La defensa seguramente argumentará que reconstruir con precisión lo que sabía un piloto específico en un día concreto del año 1996 será extremadamente difícil. Otro factor que pudiera favorecer una absolución, la cadena de mando militar. Por ejemplo, la defensa probablemente, en mi opinión, insistirá en que Luis Raúl González Pardo Rodríguez era un oficial subordinado que cumplía órdenes dentro de una estructura militar jerárquica. El argumento que muy posible utiliza la defensa sería: mi cliente no tomó la decisión política ni la decisión estratégica, no diseñó la operación, no ordenó el derribo. Esto no garantiza una absolución, pero puede generar dudas razonables sobre lo que es la intención y conocimiento del acusado Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Y en tercer lugar, respondiendo a la pregunta de qué factores podrían favorecer una absolución, yo considero que en tercer lugar, la falta de evidencia directa sería también un factor importante a considerar. Si la Fiscalía no posee grabaciones, si la Fiscalía no posee órdenes escritas, si la Fiscalía no posee declaraciones de testigos directos, si la Fiscalía no posee comunicaciones previas donde se evidencie el conocimiento del plan, entonces el caso puede depender en gran medida de lo que se considera como inferencias. Y las inferencias, aunque válidas, suelen ser más vulnerables al contraataque de la defensa. ¿Cuáles serían? Yo les explicara cuáles son los factores
los factores que podrían favorecer una absolución. Les voy a hablar ahora de cuáles son los factores que podrían favorecer una condena. En primer lugar, yo considero lo que es la evidencia interna del régimen cubano. Si el gobierno estadounidense, si el gobierno de los Estados Unidos posee documentos, posee grabaciones o testimonios de exfuncionarios cubanos que indiquen que los pilotos conocían de antemano la misión real, la situación cambia radicalmente, la situación cambia completamente. La acusación presentada recientemente sugiere, en mi opinión, que los fiscales creen tener evidencia nueva o evidencia que consideran suficientemente sólida como para formular los cargos casi 3 décadas después. También yo considero que otro factor que pudiera favorecer una condena en contra de Luis Raúl González Pardo Rodríguez sería la participación operacional. Aunque no disparara los misiles, si la fiscalía demuestra, si la fiscalía puede demostrar que Luis Raúl González Pardo Rodríguez formó parte del paquete aéreo, coordinó acciones, identificó objetivos y ayudó a localizar a las aeronaves, entonces podría ser considerado un participante activo de la operación. También otro factor que podría favorecer una condena sería lo que es las declaraciones propias de Luis Raúl González Pardo Rodríguez. A veces este tipo de casos a veces no se gana por documentos secretos, sino por declaraciones del propio acusado realizadas años después. Si durante entrevistas migratorias, investigaciones previas o conversaciones con terceros, Luis Raúl González Pardo Rodríguez hizo afirmaciones contradictorias o afirmaciones reveladoras, esas declaraciones, sin lugar a duda, podrían convertirse en evidencia importante. En estos momentos, yo considero que lo que un jurado podría preguntarse, lo que un jurado probablemente terminaría preguntándose, es una pregunta muy sencilla. ¿Sabía este hombre, sabía Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que la misión terminaría con el derribo de aeronaves civiles y la muerte de sus ocupantes? Si la respuesta a esta pregunta es sí, el riesgo de condena obviamente aumenta considerablemente. Si la respuesta a esta pregunta es no lo sabemos con certeza, la defensa tendría obviamente un argumento poderoso para solicitar la absolución. ¿Cuáles serían mis conclusiones sobre este pequeño tópico que estoy compartiendo con ustedes, que estoy desarrollando para ustedes en la tarde de hoy? Durante años, pudiéramos decirlo, durante años la discusión sobre Hermanos a Rescate, sobre el derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate el 24 de febrero del año 1996 se concentró en los misiles, en los aviones y las decisiones políticas. Pero esta nueva acusación plantea preguntas aún más profundas que trascienden este caso específico. ¿Puede un militar ser responsable de una tragedia aunque no haya ejecutado personalmente el acto final, como este es el caso, como es el caso del militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez? ¿Dónde termina la obediencia militar? ¿Dónde comienza lo que es la responsabilidad individual? ¿Y qué nivel de conocimientos debe tener una persona para convertirse en parte de una conspiración criminal? No, yo creo, en mi opinión, no nos corresponde en estos momentos responder estas preguntas de manera definitiva. Esta tarea le corresponde obviamente a los tribunales y a las pruebas que se presenten durante el juicio, pero como investigadores, o sea, como investigador o como investigadores,
como analistas, para hablar en sentido general, y como ciudadanos de este país, sí tenemos la responsabilidad de formular las preguntas correctas. Porque muchas veces la verdad no aparece claramente en los titulares, no aparece claramente en los tabloides. La verdad aparece cuando nosotros nos atrevemos a examinar cuidadosamente los hechos, incluso cuando estos hechos desafían nuestras propias creencias. ¿Existe alguna posibilidad real de que Luis Raúl González Pardo Rodríguez salga suelto de los crímenes que se le imputan? Ya le hice anteriormente esta pregunta, ya respondí anteriormente esta pregunta, y ahora, como parte de las conclusiones, se las voy a responder nuevamente. Sin un acceso a toda la evidencia que posee la Fiscalía, yo considero que en este momento nadie, o sea, podemos conjeturar, podemos opinar, podemos exponer, pero yo considero que nadie puede producir, nadie puede predecir, predecir el resultado con seriedad. Pero es una perspectiva objetiva. La solución es jurídicamente posible, no es una posibilidad remota ni absurda, y tampoco parece ser un caso fácil para la defensa, simplemente porque Luis Raúl González Pardo Rodríguez no disparó los misiles. Esto no va a ser un caso fácil para la defensa. La clave, en mi opinión, la clave estará en si los fiscales pueden probar conocimiento o intención. En los casos de conspiración, muchas veces eso pesa mucho más que demostrar quién ejecutó físicamente el acto final. También hay un detalle adicional que yo he observado y que también voy a compartir con ustedes. El Departamento de Defensa, o sea, si el Departamento, si el Departamento de Justicia, no el Departamento de Defensa, me equivoqué, si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió presentar cargos tan graves contra una persona que está físicamente bajo su jurisdicción, es razonable asumir que creen poseer evidencia, que creen disponer de evidencia más sustancial de la que se conoce públicamente hasta ahora. Eso no significa que vayan a ganar el caso, pero sí que probablemente no se basa únicamente en la teoría de que era un piloto y estaba allí. Un jurado tendrá que evaluar si esa evidencia realmente demuestra culpabilidad más allá de una duda razonable. Y aquí he llegado al final. Espero que este tópico haya sido del interés general. Les agradezco mucho por la atención prestada. Tengan un feliz domingo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.